Si yo voy a hablar de un México que está produciendo muertos, me parece inevitable hablar de que estamos produciendo fantasmas. Y estamos produciendo fantasmas que no se van a quedar en paz y que están pidiendo que los veamos y los reconozcamos y que vienen detrás de nosotros. Almas en pena, mentes perturbadas, vampiros de plástico, científicos locos, espectros vengativos y toda clase de monstruos y brujería crearon el cine de terror en México desde los años 30. Para Lovecraft, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Por eso, sin importar cuán anclado esté nuestro cine al realismo por sus inicios en la esfera documentalista con la Revolución de 1910, en tierras mexicanas no se ha olvidado infundir miedo, o por lo menos intentarlo, con historias y producciones que en los mejores escenarios nos causan ansiedad al poner en pantalla nuestros temores y amenazas, o en el peor de los casos, provocar horror por lo risorio del resultado. Todo comenzó con el expresionismo. Ya Alemania y Estados Unidos habían producido cintas que determinarían características fundamentales del cine de este género. Por un lado, una exploración visual que daba contrastes con una luz dramática y formas a la subjetividad, y por el otro, narraciones que se nutrían de la novela gótica. De estas fusiones de temas y formas escabrosas salen ejemplos como Nosferatu de Murnau o Drácula de Browning. Así como la cinematografía europea en 1922 había recurrido a sus mitologías góticas, México recurre a sus leyendas, y es por eso que la primera película de este género es La Llorona de 1933 de Ramón Peón. Sin embargo, por su cámara aún rígida y su narrativa que cae en lo explicativo, es que cintas posteriores como Dos monjes de Bustillo Oro o El fantasma del convento de Fernando de Fuentes son mejores representantes del expresionismo mexicano. Haciendo de lado que ambas abordan un triángulo amoroso, Dos monjes explora aún más los elementos del estilo alemán que El fantasma del convento por una puesta en escena que concentra toda su fuerza en un desenlace digno de una mente ofuscada que no encuentra la redención en un monasterio sino en un delirio y la muerte. Lo importante en este género no son los tópicos, sino la manera de abordarlos, y es por eso que uno de los elementos más importantes es la creación de atmósferas. Con esta producción, Bustillo Oro daba muestra de su capacidad de dirección y argumentista que volvería a manifestar en 1935 con El misterio del rostro pálido. El buen tino de este director para ahondar en dilemas humanos a partir del temor se vería eclipsado por una figura y un género que inundó el cine de oro, Cantinflas y la comedia. Quizá otras pruebas de su manejo de las sombras y la música como elemento narrativo del terror hubieran salido a la luz de no haberse cruzado con el éxito de Ahí está el detalle y se hubiera consolidado como un director del miedo. Tienes que matarlo, no hay remedio. Pero yo, ¿por qué yo, chiquita? Si yo a nadie le he hecho mal, ni nadie le pego un tiro, ¿por qué le voy a pegar ahí? Si tenemos en cuenta estos pilares de los orígenes del cine de terror en México, Dos monjes y El fantasma del convento, tenemos las dos vías que el cine de este género ha utilizado. El miedo que viene de un elemento externo, es decir, un convento donde los muertos reviven, o por el contrario, de un elemento interno, de la culpa que se siente por la muerte de la mujer amada. El primero le delega la tarea de infligir miedo a un ente desconocido, generalmente sobrenatural, y a un espacio alejado e intimidante, en nuestra cinematografía a la campiña mexicana. En esta categoría se inserta perfectamente El vampiro de 1957 de Fernando Méndez, una producción reconocida mundialmente. François Truffaut dijo sobre este y su secuela El ataúd del vampiro que son logrados ejemplos del cine de horror que abordan el mito del conde Drácula, sobre todo por la solvencia técnica y la efectiva adaptación de la historia al medio rural mexicano. Gran parte de la estética terrorífica de sus espacios y diseños se los debemos al artista plástico y escenógrafo de origen alemán, Günther Herzog. La cinta causó gran impacto en nacionales y extranjeros, y la figura del conde sexual y erótico interpretado por Germán Robles cubriría el espacio que había dejado la Segunda Guerra Mundial entre los primeros condes y los años 50. Después de las producciones de Méndez, el actor del exilio español dice que llegó un cine absurdo. No creí usar tan pronto los radiorrelojes. Te llamaré por la onda de localización solamente en caso de extrema necesidad o cuando ese loco haya liberado a Alicia. Llámame, pero lo que más deseo es verle la cara a ese doctor Frankenstein.
para hacérsela polvo. El cine de luchadores simulaba en pantalla lo que acontecía en la arena, llevando la heroicidad de los enmascarados al terreno de lo fantástico. Y aunque no generen miedo en el espectador, se valieron de los elementos del género para crear mundos donde lo excesivo es ley y se suspende toda incredulidad para poder ver al Santo y Blue Demon derrotar a mano limpia a una hilera de monstruos. En términos cinematográficos, esta vía del terror recae en la dirección de arte. Y si se tienen bajos presupuestos, el resultado en pantalla suele ser pobre. Cuando se trata del elemento interno, lo atemorizante viene desde el individuo mismo. Se desarrolla un terror psicológico que demuestra la fragilidad de la mente y el espíritu humano. De nueva cuenta, regresamos a las producciones de Bustillo Oro, con El hombre sin rostro de 1950, donde un perturbado Arturo de Córdoba interpreta a un hombre presa de sus temores que vienen a él en pesadillas y después en su realidad. Esta cinta deja de lado lo sobrenatural para adentrarse en lo psicológico y pasa del expresionismo al cine negro, que si bien se acerca más al thriller que al terror, fue un estilo que siguieron otras cinematografías que se insertan en el género. Por ejemplo, el parteaguas de los 60, Psicosis de Alfred Hitchcock, cinta con la que comparte varios elementos El hombre sin rostro, a pesar de ser realizada 10 años antes de la historia de Norman Bates. Estos filmes originan el terror en la historia y en los motivos y consecuencias de sus personajes que no tienen colmillos o no están hechos de partes de cadáveres, pero realizan actos monstruosos. Ambas vías, la externa y la interna, apuestan a la creación de atmósferas que se derivan de una puesta en escena que tiene la finalidad de provocar en sus personajes y espectadores angustia o pánico. Prueba de ello, una secuencia de Escapulario de 1968 de Servando González, que apoyado en la fotografía de Gabriel Figueroa, la música de Gustavo César Carrión y el guión trabajado con Jorge Durán Chávez y Rafael García Travesí, este último escritor de varias hazañas del enmascarado de plata en el cine, Servando González construye una secuencia de terror en medio del campo, con una reliquia mística que protege a su poseedor sin importar los hechos. Aunque aquí se utiliza el elemento sobrenatural, no es en el ente espectral donde recae el miedo, sino en toda la ambientación que se formula por medio del sonido, el ritmo, los sucesos y principalmente lo desconocido que se sugiere en pantalla. La cinematografía mexicana utilizaría ambas vías, principalmente la primera delegándole a la utilería y al monstruo la tarea de generar miedo, y las menos producciones habrían elegido el camino de girar la cámara y apuntar al miedo que viene desde el hombre mismo y trabajar sus atmósferas con toda la artillería del cine. Se acerca el final de los años 60 y el género de terror tiene una renovación con realizaciones como una sobre una fiesta que se ve eclipsada por una puerta misteriosa y otra acerca de un colegio de señoritas que esconde un pasado. El mediometraje La Puerta de 1968 está escrita y dirigida por el prolífico guionista Luis Alcoriza, que había trabajado con Luis Buñuel en Los Olvidados o El Ángel Exterminador y con Rogelio A. González en la historia de humor negro sobre un taxidermista que asesina a su esposa, El esqueleto de la señora Morales. Alcoriza, en La Puerta, ya utilizando el color, le da una corporalidad a lo amenazante, pero no un origen ni explicación. Pone el énfasis en la reacción y en lo dispar de esta a partir del cambio generacional. El encuentro entre los padres y la nueva onda, presente en otras películas, sería aquí también explorado desde los terrenos de lo desconocido. Una puerta que nadie ubica y un hombre que solo se acerca a los jóvenes y sus padres sin decir nada. Cada generación le da su explicación y pasan de la duda y el temor a controlar y burlarse del miedo. Este choque generacional ya lo había explorado también Carlos Enrique Taboada en Hasta el viento tiene miedo en 1967. Sus inicios como guionista en producciones como la serie de Nostradamus del 59 y en la película El espejo de la bruja de Chano Urueta en 1962 le dieron las bases para originar el terror desde el argumento. Y principalmente con El espejo de la bruja trabajar la unión entre lo sobrenatural y lo mundano y poner al mismo nivel lo terrorífico de la brujería y de un feminicidio. Esta alianza entre lo paranormal y lo mortal continuaría durante su filmografía, pero la llevaría a grados más inquietantes en la última cinta de su tetralogía del terror. Veneno para las hadas de 1984 pone los alcances de la fantasía en la realidad y en lo infantil lo macabro y asesino. Taboada, quizá por bajo presupuesto, quizá por seguir en el tono de lo sutil, se vale más de lo que no está en cuadro para hacernos partícipes de un terror que se origina dentro de la película pero crece fuera de ella.
Los 70 pone en contraste el estilo de Carlos Enrique Taboada con otra explícita filmografía del terror. Juan López Moctezuma estaba unido a la escena del cine desde antes de La Mansión de la Locura en 1973. Había sido productor de las películas de Jodorowsky, Fando y Lis y El Topo. De esos círculos saldría el equipo de colaboradores que levantarían la historia de un manicomio que pone al mando la locura y la liberación de toda clase de deseos. La fotografía estaría a cargo del cinefotógrafo de lo experimental, Rafael Corquidi, y el arte estaría en manos de Leonora Carrington. Pero sería en Alucarda, la hija de las tinieblas, donde expondría todas sus influencias del movimiento pánico y del estilo giallo. Toda esa exaltación, aquelarres y sexualidad explícita no serían simples recursos efectistas. Tendrían la función de potenciar las líneas de su narrativa, violentar valores morales y religiosos con el lesbianismo y la entrega a la sexualidad a través de rituales satánicos. De tal forma que la explosión de sangre, gritos, orgías y fuego no estarían vacíos de discurso. A diferencia de cuando se ve en pantalla, desnudos y escenas sexuales o sangre desmedida sin ningún objetivo narrativo. Con un espacio más parecido a una caverna que a un orfanato de religiosas y con unas monjas vestidas con hábitos que parecen hechos de vendas a punto de ensangrentarse, la transgresión se soporta en el arte de la película, que se le debe al pintor de profesión Cleómenes Stamatiades, que después trabajaría en el mismo departamento en las películas El lugar sin límites de Arturo Ripstein y Antonieta de Carlos Saura. Taboada oculta mientras López Moctezuma expone. Esta es la otra división que sigue el cine de terror, el que trabaja sus atmósferas desde lo que no se muestra y la que se regodea en la explosión de elementos. Ambos cineastas causarían gran impacto en las siguientes generaciones. En el siglo XXI ya se han hecho 3 remakes de las cintas de Taboada y un documental, Alucardos, retrato de un vampiro, sobre la trascendencia de esta cinta en el público y la vida de su autor. Llegarían los 90 y con ellos el director mexicano más conocido del cine fantástico. Fanático de los cómics del Santo, de los cuentos de hadas, de Frankenstein y de los muertos vivientes, Guillermo del Toro retoma la obsesión de la eternidad con el vampirismo sin utilizar los elementos característicos del conde, la capa, los dientes, y en cambio ahonda en la historia de Jesús Gris para hablarnos del tiempo, la vejez y la familia. Aunque del Toro ya no haga cine en México, su predilección por el cine fantástico de terror le imprimió de nuevo al género la seriedad con la que cineastas previos lo habían trabajado. El avance del propio género hace que la división entre el bien y el mal deje de ser un enfrentamiento de figuras enteramente buenas o malas. Lleva el miedo a la región donde ponemos a prueba juicios morales y el sentido de realidad. Siendo el miedo algo tan subjetivo, es difícil especificar qué es lo que causa miedo, pero al igual que lo fantástico, no viene de esferas alejadas de lo real. Irrumpe en el orden de lo conocido, trayendo hacia nosotros lo amenazante o señalando la amenaza dentro de nosotros mismos. Pero el cine también ha encontrado un punto medio en el que lo atemorizante es la sociedad, algo que es externo a nosotros, pero de la cual somos partícipe. Vuelven, de Isa López, es una película sobre la madurez con un telón de terror y crítica social en el que las atmósferas terroríficas se generan por lo paranormal, pero como en el caso de Escapulario, no es ello lo que viene a lastimarnos, sino el contexto de la protagonista y el espectador. Como lo hizo Taboada, une lo espectral con lo mortal. Más allá de decir qué es terror y qué es horror o qué películas pertenecen a cada uno, solo cabe decir que el género de terror en la cinematografía mexicana ha utilizado con diferentes matices lo que se oculta o se expone, o ha enfocado lo atemorizante que se nos acerca o ya reside en nosotros.